Bienvenidos todos al Club RH. Si alguna vez te has sentido confundido o perdido respecto a cómo se calcula el impuesto de tu nómina, has llegado al lugar correcto. Soy Maya, tu guía en temas de recursos humanos, y en este video resolveremos todas tus dudas y te proporcionaremos la información necesaria para que estés informado y empoderado. Los impuestos son un pago obligatorio que los ciudadanos y las empresas debemos realizar al gobierno. Este dinero se utiliza para hacer funcionar las cosas importantes, como las escuelas, los hospitales y la seguridad. En el contexto laboral, el impuesto sobre la renta, ISR, es el impuesto que pagamos los trabajadores sobre nuestros ingresos. Entonces, el ISR es un impuesto directo a tus ingresos y es un impuesto que pagamos todos los que obtenemos un ingreso en México: una empresa, un artista, un futbolista, un doctor y, claro, un trabajador. Pagar impuestos es como si pagáramos la renta por vivir en un departamento, amueblado y con servicios. Y el administrador del edificio que te cobra la renta se llama SAT, que son las siglas del Sistema de Administración Tributario. Este es el organismo público que se encarga de recaudar los impuestos federales. Si lo vemos así, estamos pagando una renta por vivir en México, y digamos que si vives en el penthouse vas a pagar más que el que vive en un cuartito. Y nuestro casero, mientras le paguemos puntualmente, nos va a tratar muy bien y tendremos buena relación con él. Pero si somos un cliente moroso o que no paga, seguramente nos estará persiguiendo para que le paguemos y podríamos pensar que es personal o le caemos mal. En lugar entonces que tú recibas un sueldo y tengas que calcular tus impuestos y luego hacer el pago, por ley la empresa está obligada a calcular, retener y pagar el impuesto que le corresponde a cada trabajador. Pero entonces no todos pagamos la misma cantidad o el mismo porcentaje. Veamos entonces cómo se calculan los impuestos de un trabajador. Anualmente, el SAT publica la tarifa de ISR que aplica para el año en curso. Es una especie de tabla con varios escalones donde se muestra el impuesto que corresponde dependiendo del nivel de ingresos. Revisemos los datos que contiene. Contiene solo 4 columnas. Las primeras 2 nos indican el rango de ingresos, es decir, un ingreso mínimo y un ingreso máximo, mejor conocido como límite inferior y límite superior. La columna de cuota fija nos indica el monto de impuesto que se debe pagar si se llega a ese escalón de la tabla. Y el porcentaje, que va de 1.92% hasta un 35%, como ves, se cumple con paga más impuesto, quien más gana, nos va a ayudar también para realizar el cálculo. Esta tarifa la podemos encontrar anual, mensual, quincenal, semanal, diaria. Digamos que son una misma, solo con los datos proporcionales al tiempo trabajado. Puedes utilizar la que gustes, dependiendo a qué periodo corresponde tu ingreso. Para hacerlo más práctico, te voy a explicar con un ejemplo en Excel. Mira, aquí en mi Excel tengo las tablas de ISR más comunes. Tengo la semanal, la quincenal y la mensual. Tenemos que utilizar la que nos diga el periodo del ingreso. Para este ejemplo, vamos a calcular el ingreso de un sueldo mensual de 10,000 pesos. Entonces, pues nos vamos a traer la tablita de ISR a nuestra calculadora. Mira, aquí ya la tengo y aquí vienen las fórmulas que tenemos que realizar. Si te fijas, pues es una suma, resta, multiplicaciones. Es un proceso sencillo. Y aquí está la tablita mensual. Entonces vamos a ver para el ingreso de los 10,000 pesos en cuál de los renglones de la tabla cae. Vamos buscando y nos dice aquí los rangos y en el tercer renglón encuentro el rango, ¿no? De 6,332 a 11,128. Entonces, lo que nos quiere decir esta tabla es que si ya tiene un ingreso de 6,332, sí o sí, tiene que pagar un impuesto de 371.83, que es la cuota fija. Entonces, vamos a poner de una vez, si quieres, el dato aquí, de los 371.83, que sí o sí se tienen que pagar. Y los siguientes pasos es ver sobre la diferencia entre los 10,000 y los 6,332 qué impuesto tenemos que pagar.
Vamos a sacar entonces la diferencia. Ponemos el límite inferior de 6.332.06 y sacamos la diferencia. Lo restamos. Y sobre esta cantidad nos dice que tenemos que aplicar un porcentaje de impuesto, que según el mismo renglón nos dice que es de 10.88%. Multiplicamos entonces los 3.667 por el 10.88 y nos dice que son 399. Estos 399, que es el impuesto de esa diferencia o de ese margen, lo sumamos con la cuota fija que viene marcada en el renglón y la suma de estos dos nos da el impuesto a pagar, que para este ejemplo son 770.90. Tal vez también has escuchado el concepto subsidio al empleo. Para el 2024, este concepto había quedado en el olvido. Con el aumento de 20% del salario mínimo en este año, las tablas de los subsidios fiscales se habían visto rebasadas. El salario mínimo para el 2024 es de 7.467 pesos mensuales y la tabla indicaba que se otorgaba el subsidio a trabajadores con un sueldo mensual inferior a 7.382, por lo que ya no aplicaba en ningún caso. Sin embargo, el 1 de mayo del 2024 se dio a conocer un nuevo decreto que otorga el subsidio para el empleo, en el que se establece la nueva forma de otorgarlo para trabajadores cuyo sueldo mensual no exceda de 9.081 pesos. En el próximo video te explicaré a detalle cómo determinarlo, pero quiere decir que este subsidio se podrá aplicar para los trabajadores que se encuentran entre el salario mínimo de 7.467 y los 9.081 pesos. El ejemplo que revisamos fue tomando solo en cuenta el salario. Sin embargo, existen otros ingresos que por ley recibe un trabajador, como aguinaldo y prima vacacional, o si tienes prestaciones por arriba de la ley, premios o bonos. Todos estos también se suman. Pero la ley de ISR nos indica de cada concepto qué porción de nuestros ingresos están sujetos a impuestos. La parte del ingreso que recibimos, que debemos sumar para el cálculo del impuesto, se le conoce como ingreso gravable, y la parte a la que no se le aplica el impuesto se le conoce como ingreso exento. En resumen, la suma de todos estos ingresos conforman la base gravable, que es el punto de partida para calcular cuánto debemos de pagar de impuesto. Las empresas realizan el cálculo de tus impuestos conforme al periodo de pago, por ejemplo, cada semana, pero al final del año realizan un cálculo anual para corregir posibles diferencias. Estas diferencias pueden ser naturales, ya que dependiendo de tus ingresos de cada semana, pudiste saltar de un renglón de la tabla a otro y el porcentaje pudo cambiar. Al cierre del año se determina el cálculo final y si hay una diferencia entre el impuesto que se determinó y lo que se te ha retenido al momento, se realiza el ajuste anual. Si te retuvieron más impuesto de lo que resultó en el cálculo, te harán una devolución de impuesto, que normalmente se traduce en que por algunos periodos de nómina te descuenten menos impuesto. Si te retuvieron menos impuesto de lo que resultó en el cálculo, te harán una retención adicional, que normalmente para no afectar al colaborador van descontando un poco más en varios periodos. Como práctica, algunas empresas también realizan este recálculo al final de cada mes, con el propósito de que al final del año no haya diferencia entre el impuesto retenido y el impuesto determinado. Por esto podrías notar una variación en el cálculo de tus impuestos. Listo, ahora ya sabes todo sobre el pago de tus impuestos. Es un placer ser tu guía en este viaje. Si te resultó útil este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Y compártelo con tus dudas o sugerencias, coméntalas. Así creamos el contenido que realmente necesitas. Gracias por ser parte de Club RH. Si te sientes inspirado para el siguiente paso en tu desarrollo profesional, te invito a explorar nuestros cursos. Estoy emocionado por ti y tus futuros éxitos en el mundo de los recursos humanos.